Hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal lo tenía en mi corazón y aprovechando esta semana dije, pues vamos a predicarlo y vamos a predicarlo en dos sermones y es el poder de la resurrección. El teólogo Matthew Barrett dice que cuando muchas veces los cristianos reflexionamos en el Evangelio, solamente pensamos en cosas como la cruz de Cristo, se habla de la tumba vacía y muchas veces la conversación del Evangelio la dejamos ahí. Pensamos que eso es todo o pensamos que solo es eso. Pero la noticia del Evangelio vamos a encontrarla en la Biblia que no empezó de este lado de la eternidad. Las raíces del Evangelio vienen desde la eternidad, donde la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo hizo un pacto para salvarnos a nosotros. Fechas como estas, cristianos y no cristianos hablan de Cristo de diferentes perspectivas. Algunos para burlarse, otros para simplemente recordar algunas cosas. El problema radica aún dentro del cristianismo es que esta semana pareciera dar énfasis a ciertos temas que la próxima semana muchas veces los olvidamos. Y el problema vuelve a radicar en que nos enfocamos en elementos del Evangelio y a veces no sabemos cómo conectarlos a nuestra vida diaria. Y no se trata de más conocimiento, se trata de transformación, es decir, que el Evangelio transforme nuestras vidas. En tiempos donde parece ser que la gran comisión ya no es ir y predicar, sino ir y debatir, tenemos que recordar el Evangelio. Y que el Evangelio incluye la encarnación de Cristo. Él nació. No podemos desconectarlo, su nacimiento virginal. El Dios eterno se hizo hombre, nacido de una mujer, vivió una vida sin pecado, fue a la cruz como nuestro sustituto, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, 3 días después resucitó, ascendió a los cielos, hoy está entronizado, está en el trono a la derecha del Padre. Pero el Evangelio no termina ahí, el Evangelio también incluye la esperanza que tenemos que en cualquier momento Él viene por nosotros. El teólogo J.B. Fesco dice, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu, hizo un pacto. Y ese pacto nos incluyó a nosotros, la iglesia. En ese pacto fuimos elegidos. En ese pacto tú y yo hemos sido perdonados. Y ese pacto, aunque nosotros no sabíamos, en un momento de la historia se llevó a cabo. Y ese momento de la historia fue cuando Cristo apareció en la historia. Y cuando pensemos en el Evangelio, no pensemos en Cristo únicamente como actuando de manera solitaria. No, la salvación no es solamente una obra cristológica. La salvación tiene que ver con la Trinidad. Es una obra trinitaria. El Dios Padre determinó salvarnos. El Dios Hijo determinó venir al mundo. Y el Dios Espíritu determinó aplicar su salvación a nosotros. Mis hermanos, tú y yo tenemos un evangelio poderoso. El problema es que a veces, simple y sencillamente, no lo creemos. O muchas veces no sabemos cómo aplicarlo a nuestra vida. Algunos venimos de contextos carismáticos, pentecostés, que cuando se habla del poder de Dios, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Es más, te hacen eventos para ofrecer el poder de Dios. Ven y recibe el poder de Dios. Pero el Evangelio en sí mismo es poderoso. Y hoy quiero hablarte del Evangelio poderoso que tenemos y del llamado poderoso que surge del mismo Evangelio. El domingo, si Dios permite, y los esperamos a todos, vamos a hablar de la aplicación del poder de la resurrección y cómo se ve una vida empoderada en el poder de la resurrección. Porque es curioso, muchos ofrecen el poder de Dios, pero los cristianos no oramos o no deberíamos orar por poder. Porque la Biblia dice que ya lo tenemos.
Y no podemos andar pidiendo algo que ya se nos fue dado. ¿Recibiréis poder? ¿Cuándo? Cuando venga sobre vosotros. ¿Y el Espíritu Santo dónde está? Entonces ya tenemos. Y podríamos decir, soy cristiano poderoso. Es más, el lenguaje mismo nos cuesta, ¿verdad? Porque ¿qué es lo primero? Dices. Yo escuchaba gente que decía, ese culto estuvo poderoso. ¿Pero eso qué significa? No, se movió el poder de Dios. Pero nuevamente, estos términos, aún como iglesia reformada, de repente dices, pero ¿cómo esto se conecta? Y uno, está en la Biblia. Entonces, para llegar al poder de la resurrección y cómo eso se aplica a nuestras vidas y cómo debería de verse ese poder, quiero empezar con la fuente del poder de la resurrección. Y la fuente del poder es el Evangelio mismo. Porque el Evangelio es el plan de salvación instituido o dado por Dios. Ahora, este sermón tiene una carga doctrinal y yo espero que me tengan un poquito de paciencia, de verdad, porque quiero establecer un fundamento, pero vaya, no es un fundamento tan completo por cuestiones de tiempo, pero voy a tratar de establecer puntos que nos ayuden a luego construir lo que vendrá la segunda parte del sermón de hoy y lo del domingo. Entonces, voy a tratar con la ayuda de Dios de establecer un fundamento del Evangelio. Y aquí tenemos que empezar con el hecho de saber que el plan de salvación no comenzó con nosotros. El plan de salvación, mis hermanos, comenzó en Dios. La salvación de cada uno de nosotros fue planeado ¿por quién? Por Dios. La pregunta es ¿cuándo? En la teología reformada se habla de pactos. Y al menos hay 3 pactos. Es el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia o el nuevo pacto. De hecho, nosotros estamos en el nuevo pacto. Pero cuando hablamos del Evangelio y hablamos del plan de salvación, tenemos que hablar sí o sí, pues del pacto de salvación, del pacto de redención. Y el pacto de redención tiene varias características y hoy quiero presentarte 3 características de este pacto hecho por Dios en los cuales nosotros somos beneficiarios y gracias a ese pacto, mis hermanos, es que estamos aquí. Gracias a ese pacto, tú y yo somos hijos e hijas de Dios. Es más, gracias a ese pacto de salvación, tenemos la esperanza de poder cantar Ciudad de Dios. Un día estaremos en esa ciudad de Dios gracias al pacto de salvación. Y no es un pacto que nosotros hayamos hecho con Dios, porque nosotros no pactamos con Dios. Nuevamente, terminologías como pactos puede empezarnos como a decir, entonces hacemos pactos. No, nosotros no hacemos ningún pacto. Es Dios quien lo hace. Ahora veamos algunas características de este pacto hecho por Dios. En primer lugar, el pacto de salvación es un pacto eterno. ¿Qué significa esto? Y nuevamente la pregunta está frente a nosotros. ¿Cuándo se planeó nuestra salvación? ¿Cuándo dijo Dios, voy a salvarlos? Cuando nos vio dijo, no, estos no. Efesios capítulo 1, verso 4. Efesios capítulo 1, verso 4. Porque Dios, ¿qué hizo? ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Si alguien te preguntara,
¿Por qué crees en la doctrina de la elección? Aquí hay una muy buena respuesta. Porque la Biblia dice que Él nos eligió, no nosotros elegimos a Dios. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo nos eligió Él? Imagínate. Pero antes de la fundación del mundo pasaron algunas cosas. Mira Juan 17:24. ¿Me ayudas? Juan 17:24. Si puedes, anota estas citas, medítalas en casa, piénsalas después. Vas a ver que aquí hay mucha profundidad teológica que puede ayudar a nuestro crecimiento en el Evangelio. Esta es la oración de Jesús. Padre, quiero que los que me has dado, ¿quiénes son esas personas? Somos nosotros. El Padre a nosotros nos dio ¿a quién? Al Hijo. Hazte cuenta que nosotros somos el regalo del Padre al Hijo. Qué regalito, ¿no? Quiero que los que me has dado, ¿qué dice Jesús? Estén también conmigo. ¡Ah, qué hermoso! Donde yo estoy. ¿Para qué? Vean mi gloria. ¿Qué gloria? ¿Por qué? Mira, y esto es importante. Porque me has amado. Es decir, la Trinidad, que existe de manera eterna, antes de que el mundo fuese formado, la Trinidad ya estaba en acción, en actividad. Ya vimos en Efesios 1:4 qué hizo la Trinidad antes de la fundación del mundo. Nos eligió. Aquí Jesús nos está dando un vistazo a lo que estaba pasando antes de la fundación del mundo. ¿Y qué había antes de la fundación del mundo? Un amor entre ellos, un amor perfecto, un amor eterno. Porque Jesús dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, en teología se conoce un amor intratrinitario entre ellos, un amor perfecto. Mira, te lo pongo desde esta perspectiva. Dios no necesita nuestro amor. Porque nuestro amor es débil. Nosotros sí necesitamos su amor. ¿Y qué crees? Él nos lo ha dado. Qué hermoso es el Señor. Pero no solo había una elección antes de la fundación del mundo, no solo había un amor antes de la fundación del mundo, también había un propósito. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20. Primera de Pedro 1:20. Aquí está hablando de Cristo. ¿Puedes poner el 19 nada más como para tener el contexto? Bueno, si no nos ha comprado a precio de oro o plata, verso 19, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha. ¿Cuál es ese cordero sin tacha y sin mancha? Cristo. Mira el verso 20. Porque Él, ¿quién es Él? Estaba preparado ¿desde cuándo? ¿Tú crees que el pecado le tomó por sorpresa a Dios? No. Antes de la fundación del mundo, ¿ya estaba preparado quién? Pero se ha manifestado en estos últimos tiempos. ¿Y por qué se manifestó? Por amor. Entonces, podemos alcanzar a dar un vistazo así a grandes rasgos de lo que estaba pasando antes que el mundo fuese formado. Antes de la fundación del mundo fuimos elegidos. Eso significa que entre la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, según Efesios, dice que tomaron una decisión según el puro designio de su voluntad. Es como decir, ellos decidieron porque quisieron decidirlo y ellos decidieron salvarte. Pensé que iban a decir amén, pero ellos decidieron salvarte. Esto es increíble. Y eso echa por tierra todo orgullo humano. Porque tu elección no dependió del culto que fuiste.
Tu elección no dependió de tu oración, tu elección no dependió de nada, tu elección dependió de una decisión en la cual tú y yo no teníamos nada que ver. Porque a poco estábamos ahí antes de la fundación del mundo diciéndole, hey, ¿me eliges? Mira, me voy a portar bien. Dame 25 años de portarme mal, pero a los 26 años ya le empiezo a echar ganas. ¿Qué le hubiéramos dicho al Señor para convencerlo? Para que nos eligiera. ¿Qué currículum hubiéramos presentado? Señor, mira, voy a ir a todos los cultos. Siempre y cuando pueda, le dice. Nada, hermanos. Pero mira, esto es bien hermoso porque antes de la fundación del mundo, Cristo estaba preparado. La elección había sido hecha. El amor estaba estando perfecto en la Trinidad. Pero ahí también algo sucedió. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9 y 10. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Él, ¿quién es Él? Cristo. ¿Qué ha hecho Cristo? Esto es bien importante. Nos ha salvado y nos ha llamado. ¿Con qué? No según nuestras obras, sino según qué cosa. Y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? Hermanos, Dios ya tenía planeado esto, que tú y yo fuéramos salvos. Es más, Él determinó derramar una gracia en ti, ¿cuándo? Desde la eternidad. Pero mira, otra más. Efesios 1:11. También en Él hemos obtenido ¿qué cosa? Ahora, esa herencia es porque dice, habiendo sido ¿qué? Y ya vimos con los textos alrededor que todo eso fue ¿cuándo? En la eternidad. Entonces, ¿cuándo comenzó el Evangelio? ¿Hace 2000 años? ¿En Belén, en Navidad? ¿O en el Domingo de Ramos? La hermana Ram. ¿Cuándo comenzó el Evangelio? En la eternidad. Entonces el pacto de salvación no fue un plan B. Estaba determinado. Y para muestra uno más. Apocalipsis 13:8. ¿Quiénes adorarán a la bestia? Todos los que moran en la tierra. Pero mira, aquí hay un buen ejercicio del todos. Aquí todos no son todos. Todos los que moran en la tierra. ¿Pero quiénes son esos todos? Ahora, nada más como un paréntesis. Nosotros usamos muchas veces el lenguaje todos para referirnos a un grupo de personas, ¿verdad? Oye, ¿quiénes fueron? Fueron todos. Y dices, no, yo no estaba. Tú y yo usamos esa palabra, ¿verdad? Ok. Aquí Juan dice, adorarán a la bestia que todos los que moran en la tierra. Si cortamos eso ahí, ¿qué podríamos pensar? Que todos los que moran en la tierra, pero todos ahí no son todos. Todos sí son cuyos nombres, ¿qué cosa? ¿Cuándo se escribió el libro de la vida? ¿Cuándo escribieron tu nombre en el libro de la vida? ¿Cuando tú lo pediste en tu oración? Señor, ¿te acuerdas qué decíamos? Escribe mi nombre en el libro de la vida. Que el Señor nos dijera, ya no tengo espacio. Discúlpame, pero ya no cabes aquí.
Pero mira, uno ya pecó, ahorita lo borro. Y ahorita te pongo ahí. Ah, ya pecaste, ya ni más te voy a borrar. ¿Cuándo se escribió este libro? ¿Desde la fundación? En ese libro hay nombres que no están. Y los que no están en ese libro, ¿qué van a hacer? Adorar a la bestia. ¿Quiénes no están en ese libro? No sabemos. Por eso el evangelismo es ir y predicar a todos. Tú no sabes quiénes están y quiénes no están. Y Dios no nos va a revelar eso. El evangelismo es ir y predicar a todos. Si una persona decide rechazar el evangelio y decide simple y sencillamente no querer nada, bueno, es porque su nombre no estaba. Y por más que le querramos decir, pídele a Dios que escriba tu nombre, los nombres ya están escritos. Y eso debería primeramente a ti y a mí movernos en agradecimiento, hermanos, que nuestro nombre ya estaba ahí. ¿Te imaginas eso? Tu nombre. O sea, el día que lleguemos, imagínate, van a abrir el libro. Van a buscar tu nombre. Y ahí vas a estar. Y te van a decir, entra, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra al gozo de mi Señor. Eso nos debería de movernos en agradecimiento hoy en día. Entonces, el pacto de redención, el pacto de salvación, ¿cuándo inició? Antes de la fundación del mundo. Y antes de la fundación del mundo solo existía el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Por eso un teólogo escribe, el Dios Trino elige a la iglesia no elige al Dios Trino. Tú y yo fuimos elegidos por Dios. Es por eso que, si quisiéramos decirlo así, es por eso que somos reformados, porque creemos en una elección soberana hecha antes de la fundación del mundo. Creemos que nuestra salvación descansa únicamente en la soberanía de Dios. Es por eso que somos reformados. Porque creemos en esta teología bíblica. Y ahí están los textos. Y yo sé que muchas veces la crítica que se hace a esto es, bueno, entonces es un Dios frío que determina a unos sí y a otros no. No. Esto es un pacto de redención, pero que también incluye un pacto, o incluye dentro del mismo pacto, incluye el amor de Dios. Porque, según Romanos, ninguno de nosotros merecía estar ahí, en ese libro. Todos merecíamos la justicia de Dios, pero Él ha determinado por su soberanía darnos misericordia. Y mira Efesios capítulo 1, verso 4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. A veces los cortes de los versículos no ayudan mucho, porque mira dónde termina este. En amor. Pero miren dónde está el punto. ¿Puedes regresar tantito? Miren dónde está el punto. Pues la frase conecta al siguiente versículo. En amor, ahora sí el verso 5. ¿Qué hizo? Dios no es un Dios frío que dijo este sí, este no, este sí, este no, no. La elección soberana que va más allá de nuestro entendimiento es una decisión de su amor. Él te eligió a ti por puro amor. Y esto debería también guardar nuestro corazón de luego andar pensando o andar sintiendo, es que Dios ya no me ama. Es que siento que Dios ya no me ama.
Antes de la fundación del mundo te eligió por amor. ¿Cómo vas a decir eso? Ahora sí, Efesios 2:4. Lo tenías ahí, ¿verdad? Efesios 2:4. Mira lo que dice. Pero Dios, que es rico en qué? Por causa del qué? Gran amor. ¿Qué hizo? Nos amó. ¿Y nos amó cuándo? Y bueno, conoces este versículo, Juan 3:16. De tal manera, sí lo conocen, ¿va? Ah, pues ahí está ya. Dar a su hijo fue una muestra de amor. Cristo vino a nosotros por amor. Sí, estábamos en el plan de salvación antes de la fundación del mundo y ese plan está envuelto en amor. Un Dios de amor que nos ha amado, como diría Jeremías, con amor eterno. Una última cita sobre el pacto de redención que incluye amor. Romanos 5:5. Mira lo que dice. Y la esperanza que tenemos no desilusiona, porque ¿qué cosa? El amor de Dios, ¿qué ha pasado con el amor de Dios? Ha sido, me encanta esta palabra que Pablo usa, que es derramado. ¿Qué significa la palabra derramado? Que desborda, que se derrama, es tanto que simplemente fluye. ¿Y dónde se ha derramado ese amor? ¿Por medio de quién? Entonces no te dejes engañar por tu corazón que a veces te hace sentir que Dios no te ama. Dios te ama. Para muestra la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Es que no lo siento, es que Dios no es un sentimiento. Dios es. Entonces tenemos que el pacto de redención es un pacto eterno, es un pacto de amor, pero también es un pacto consumado. Juan 19:30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, aquí es Jesús en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. Y la palabra en griego, creo que muchas veces en estas fechas se ponen en las imágenes, ¿te acuerdas? ¿Cuál es? Tetelestai. Y esta palabra literalmente es como decir deuda pagada, tarea terminada, misión cumplida. Ahora, quiero que entendamos esto. Cuando Jesús está diciendo consumado es, tiene que ver con el hecho del pago de la deuda de nuestros pecados. Él prácticamente está pagando en ese momento por nuestros pecados. Pero ojo aquí, y no me malinterpretes, el Evangelio no termina ahí. El Evangelio no llega hasta ahí. No. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3 y 4. Porque yo les entregué, ¿qué cosa? Lo mismo que recibí. Y este es un resumen del Evangelio. ¿Qué hizo Cristo? Verso 4. Fue. ¿Y qué más? Incluye muerte, sepultura y resurrección. Entonces el Evangelio no puede quedar solamente en la muerte de Cristo. Y muchas veces enfocamos todo hacia la muerte de Cristo, pero ya dijimos, el Evangelio tiene que ver con la encarnación, vida sin pecado, muerte, sepultura, resurrección, ascensión, entronización, es decir, está en el trono a la diestra del Padre, y también tiene que incluir la esperanza de que Él viene. Y para muestra, vayamos un momento al sermón que el apóstol Pedro predicó el día del Pentecostés. Hechos capítulo 2, verso 23. Lo que estoy tratando de presentarte es el Evangelio, con sus implicaciones. Un Evangelio eterno, un Evangelio
que derrama el amor de Dios y un evangelio completo. Y es así, eterno, amor y consumado, completo, que quiero que veas lo poderoso que es el evangelio. Mira, verso 23 de Hechos capítulo 2. O bueno, desde el 22. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios, señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos lo saben, esa es la vida de Cristo. Este fue entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de ¿quién? De Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios, ¿qué hizo? Lo resucitó. Ahí está la resurrección. Poniendo fin a la agonía de la muerte, puesta que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Y luego cita un salmo que es el Salmo 16. Veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonas mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Verso 29. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló ¿de qué? De la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús, ¿qué cosa? De lo cual todos nosotros somos testigos. Verso 33. Así que, ¿qué cosa? Exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ¿qué cosa? Que estos ven y oyen. Ok, mira el plan glorioso. Ya vimos el elemento de la eternidad. Elección, amor, el libro de la vida. Pero en su momento de la historia, Dios se hizo hombre, nació, verso 22, vivió una vida sin pecado, haciendo milagros, perfecto, cumpliendo la ley, y luego él muere. Verso 23. Según el plan. ¿Puedes poner tantito el 23? ¿Según el qué? El plan. La muerte de Cristo no es una derrota. La muerte de Cristo entra en el plan. ¿Y cuándo fue ese plan? En la eternidad. O sea, ya estaba presupuestado, por así decirlo, la muerte de Cristo. Pero no solo la muerte de Cristo. En el verso 32, o desde el 24, Dios lo resucitó. O en el 32, a este Jesús resucitó Dios. Pero no solo hay un elemento de la resurrección, hay un elemento de la ascensión. En el verso 33, que luego es exaltado. Se sienta a la diestra del Padre, ahí dice. Y no solo eso. Cuando eso sucede, ¿qué pasa? El Espíritu Santo desciende. Y el Espíritu Santo, lo que empieza a hacer cuando Él desciende, empieza a aplicar todo este plan, todo este evangelio, lo empieza a aplicar a los que hoy somos la iglesia. ¿Ven? Que a la última instancia tú y yo solamente somos receptores de gracia y de misericordia. La muerte de Cristo, la resurrección, la ascensión, la exaltación, la llegada del Espíritu Santo, todo está según el plan. Es más, Pedro anteriormente, en versículos anteriormente, en el mismo sermón está citando a Joel, como diciendo, esto que ven es lo que Joel profetizó. O sea, como Pedro diciendo, miren, está pasando lo que Dios dijo que iba a pasar. Eso es lo que está pasando. Ahora, el Espíritu Santo que desciende es el que empieza entonces a obrar en cada persona y es el que obra salvación. Y es quien obró salvación en cada uno de nosotros. ¿En qué circunstancias? Son circunstancias
únicas de cada uno de nosotros. Algunos fue en una campaña evangelística, otros fue en X lugar, otros fue en tal lugar, otros haciendo una oración, otros fue, no lo sé, esa es tu historia de conversión, pero quien la hizo fue el Espíritu Santo. Quien aplicó eso para nosotros. Entonces, mis hermanos, el evangelio que nos ha salvado, el evangelio que tenemos es un evangelio eterno. Es un evangelio de amor y es un evangelio completo, consumado, hecho por Dios para su gloria. Tú y yo somos un fruto nada más, por así decirlo, de este pacto glorioso de la Trinidad, en el cual hoy Dios ha determinado tenernos aquí, como un momento de su plan para que tú y yo ahora sigamos llevando el mismo evangelio poderoso a más personas. Para que más personas vengan al conocimiento de Jesús. Ahora, si tú y yo tenemos un evangelio poderoso, ese evangelio poderoso no nos hace pasivos. Tenemos un llamado poderoso. ¿Te acuerdas que Pablo le dice a Timoteo que tenemos una salvación y un llamamiento? ¿Puedes poner tantito 2 Timoteo 1:9, por favor? Ahí está. ¿Lo pueden leer, por favor? Ok. ¿Qué es lo primero que hizo? Nos salvó. ¿Y con la salvación que vino? Un llamado. ¿Cómo es ese llamado? Santo. Es decir, todos aquí, si tú eres salvo, tienes un llamado. Aquí no es de que es que estoy esperando mi llamado, ya lo tienes. Es que voy a orar 40 días para ver si Dios me llamó, ya tienes un llamado. Aquí que vas a descubrir en qué, esa es otra cosa, pero tienes un llamado. Ahora, este llamado va a tener como, ¿cómo decirlo? Como dos caras de una misma moneda. Porque, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando se nos dice un llamado? Sé que algo había. ¿Verdad? Es que tiene un llamado. Y ya de entrada, esa es una mala interpretación porque entonces es como decir, tiene un llamado. Yo no. ¿Verdad? No es que, pues, para ver si tiene el llamado. ¿Ok? Pero ojo aquí. Una cosa es donde el Señor nos pone para servirle. Y que lo decíamos el domingo. No hay como posiciones de privilegios. No. Quien hace el aseo y el pastor delante de la cruz están en el mismo nivel. O sea, no es como que, ay, los pastores están más cerca de Dios. No, esa es una forma de pensar católica. Pensar que la oración del pastor vale más que la oración de un X hermano o tal hermana, esa es una mala interpretación. Claro. Y ojo aquí porque es como, imagínate que un día, oye, pues que venga a orar el pastor, pero no puede. Pero puede ir otro hermano. No, voy a esperar al pastor. Es más, tu oración es importante y cuenta. Qué bueno si puede ir el pastor. Qué bueno si puede ir varios a orar. Pero de entrada tu oración cuenta. Tu oración es importante. Nuevamente, cuando interpretamos llamado como ciertos privilegios para servir en ciertas áreas, es donde entonces empezamos este elemento de decir, ah, bueno, es que ellos tienen el llamado. Entonces, yo no. Aquí Pablo está diciendo de manera general, él nos ha ¿qué cosa? Salvado. Y el y es una conexión que agrega. En la salvación que Dios te dio, ¿qué vino? Tu llamado.
Ojo, voy a ponerlo así. El llamado es una moneda que tiene dos caras. Una es el tema de servicio. Todos tienen un llamado. Lo que necesitan saber es en qué. En temas de servicio. Y ahí es donde sí necesitamos ponernos las pilas. Porque todos acá tienen dones, todos acá tienen talentos. Y si no se ponen a servir, estás desobedeciendo a Dios. Porque Él te dio un llamado. Y Él te va a pedir cuentas de lo que te dio. Ok, pero ese es un tema de servicio. ¿Vale? No minimices tu servicio, no minimices tus dones y tus talentos, no lo minimices, por favor. Lo que haces cuenta y cuenta mucho. Ok, pero esa moneda tiene otro lado, y que incluye también el llamado. Y hay un llamado que no tiene que ver tanto con servicio. Y este es el que quiero hablarte hoy. Este es un llamado poderoso en el cual Dios está llamándonos a algo que, ok, el servicio está por un lado, pero esto tiene que ver con un llamado a conocerlo. Efesios capítulo 1, verso 15 al 20. ¿Vamos bien? Más o menos. Si quieren, igual y hacemos ahí una de preguntas. Aprovechando que está Manuel aquí. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Ok. Una cosa es el llamado al servicio, que todos lo tenemos, pero otra cosa es el llamado a conocer a Dios, que también todos lo tenemos y que viene con el tema de salvación. Ok, este es Pablo. Por esta razón, dice Pablo, también yo, habiendo qué cosa, de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos. Pablo dice, he escuchado que ustedes tienen fe, he escuchado que ustedes tienen amor. Verso 16. No sé eso qué cosa. Agradezco a Dios por ustedes. ¿En dónde? ¿En Facebook? ¿En dónde? Qué chido Pablo, ¿no? Que cuando oraba por la iglesia. Verso 17. Esto es importante. Ojo aquí. ¿Qué era lo que Pablo oraba? ¿Qué era lo que pedía Pablo por la iglesia? Una iglesia que él mismo dice que tiene fe, que tiene amor. Pero mira las peticiones de Pablo. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé qué cosa. Ok, ¿te das cuenta que la palabra espíritu está con E minúscula? Esta es una forma de decir que Dios les dé sabiduría. No es el Espíritu Santo. ¿Y por qué Pablo no está pidiendo que se nos dé el Espíritu Santo? Que ya lo tenemos. Pero sí, es como Pablo diciendo, o sea, no es como que espíritu de sabiduría, ven a mí. No. No, este es un elemento de que tengamos sabiduría. O sea, que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en qué cosa. O sea, Pablo está diciendo, yo le pido al Dios de gloria, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ustedes reciban más sabiduría, más revelación, con un solo propósito, para que conozcan a Cristo. Wow. Pablo no está diciendo, Señor, mándales un carro, mándales paga, mándales climas. Estuviera chido, pues, pero no. Pablo está diciendo, lo que necesita la iglesia es ¿qué cosa? Conocer más a Jesús. Verso 18. Mi oración, mira Pablo, es que los ojos de su corazón les sean ¿qué cosa? Iluminados. De casualidad tienes la tele, ¿ah? Si la tienes está bien, si no, no te preocupes. ¿No? Ok. La tele, que es la traducción del lenguaje actual,
En lugar de decir iluminados, ¿no puedes poner en la de las Américas, por favor? En lugar de decir iluminados, dice, para que ustedes comprendan con claridad. ¿Qué cosa? La esperanza de qué. O sea, nuevamente, en la salvación vino ¿qué cosa? El llamado. Y Pablo está diciendo, oro a Dios para que ustedes comprendan, entiendan cuál es la esperanza de ese llamado que tienen. ¿Qué más? ¿Cuáles son qué cosa? Que comprendan que ya son ricos. Pero en el cielo. Yo que quería ir a la playa mañana. Verso 19. ¿Y cuál es qué cosa? ¿Cuál es la extraordinaria? ¿Qué dice? Grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, ¿conforme a qué? Entonces, esperemos tantito ahí. Pablo está orando para que tú y yo tengamos sabiduría, tengamos revelación para conocer más a Cristo, que tengamos comprensión, que tengamos iluminación para conocer la esperanza del llamado, las riquezas de gloria y que conozcamos que la grandeza del poder de Dios. ¿Qué tipo de poder es este? Mira el verso 20. Ese poder, ¿dónde obró? Cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo nos está llevando al momento, ya no de la muerte de Cristo, ya no de su sepultura. Pablo está llevándonos al momento de la resurrección. Y Pablo está diciendo, es como que Pablo está poniéndonos como espectadores justo en el momento de la resurrección. Quiero que veas la escena. Imagínate estar ahí en esa tumba, el cuerpo de Cristo ahí. Y de repente, Cristo resucita. El poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, el poder que lo ascendió a los cielos y el poder que lo sentó a la diestra, dice Pablo que ese poder lo tenemos nosotros. ¿Difícil? Porque siempre nos han mentido, perdón, nos han metido la idea de que hay que ir a ciertos eventos para recibir poder. O cierta persona tiene que imponer en sus manos sobre ti para que recibas poder. O te tienes que ir a empoderar, o tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que ayunar 40 días, tienes que hacer para que tengas poder. Y Pablo dice, verso 19. ¿19 lo tienes? Que conozcan, acuérdate que viene ese verbo, ¿no? Que conozcan. ¿Está desde cuándo? Desde el verso 18. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza, cuál es la herencia, la extraordinaria. Quiero que sepan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. ¿Para qué? Para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y ese poder es el mismo poder que resucitó a Cristo. ¿Puedes poner el 19 y 20 ahora sí en la NTV? Porfa. Mira, NTV, ahí está.
También pido en oración que entiendan, ¿qué cosa? Del poder de Dios, ¿para qué? Los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. El poder que obró allá es el poder que ha obrado acá. Y es el que tenemos. ¿Cuál es entonces nuestro llamado? ¿Te acuerdas? Salvación y llamamiento. Ya dijimos que el llamamiento es como una moneda de dos caras. Por un lado está el tema del servicio. Todos somos llamados a servir. Todos. Pero por otro lado tenemos este llamado glorioso. ¿Cuál es este llamado? A conocer todo esto. A Cristo, la esperanza, la herencia y el poder. Y Pablo lo pone así también en el capítulo 3 de Filipenses. ¿Podemos ir a Filipenses capítulo 3, verso 9? O el verso 8, desde el 8, por favor. Filipenses 3:8, mira lo que dice. ¿Te acuerdas? Currículum de Pablo, lo tiene por basura, dice que lo que él quiere es ser encontrado en Cristo, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de ¿qué? Acuérdate, esta carta tiene aproximadamente unos 25, 30 años. Pablo ya es cristiano maduro. Y él dice, desecho todo para conocerlo a Cristo. Mi Señor, por él, ¿qué dice? Y lo considero como basura, ¿a fin de qué? Pero ya tiene a Cristo. Esta es una forma de decir, quiero más de Cristo. Verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. O sea, como diciendo, quiero ser encontrado en Cristo, no porque yo tenga justicia según mi currículum. Quiero ser encontrado en Cristo cuando Cristo venga por el único hecho de mi fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Verso 10. ¿Y qué? ¿Y conocerlo a qué? ¿Y qué más? De ahí saqué el tema del sermón. Porque este es el llamado de Dios. Que conozcamos a Cristo y qué más? El poder de su resurrección y la participación en qué? Llegando a ser como Él en su muerte. Nuestro llamado no es ponernos cenizas en la frente. Es más, nuestro llamado no es celebrar Semana Santa. Nuestro llamado no es dejar de comer carne unos días. Nuestro llamado es conocer el poder de Dios que obró en la resurrección en Cristo. Y ese mismo poder es el que está con nosotros. Antes de concluir, quiero responder una pregunta. Porque se habla del poder que resucitó a Cristo. Y aquí quiero responder la pregunta, ¿quién resucitó a Jesucristo? Hechos capítulo 2, verso 24. Pero Dios lo resucitó. ¿Estamos de acuerdo? Romanos 8:11. Pero si el espíritu de aquel, ¿de qué? ¿Habita dónde? ¿Te das cuenta que allá Pedro dice, Dios resucitó? Pero acá dice, el espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos, ¿habita dónde? En nosotros. ¿Quién habita con nosotros? ¿A quién se está refiriendo aquí? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en ustedes. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, ¿qué va a hacer con nosotros? A nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. ¿Puedes poner este en la NTV, por favor? El Espíritu de Dios. ¿Qué hizo el Espíritu de Dios? ¿Dónde vive? Nuevamente, quiero que veas la escena. Imagínate, estás en primera fila en la tumba de Jesús. Ahí estás en primera fila.
al cuerpo de Jesús. Resucita. ¿Quién lo resucitó? Dios. ¿Por medio de quién? De su Espíritu. Es el Espíritu Santo el que está ahí. Y esto es importante. Porque Pablo en Efesios, ya lo vimos, capítulo 1, versos 19 y 20, allá no dice espíritu, allá dice poder, ¿verdad? El poder que resucitó a Cristo. ¿Sí o no? O sea, quiero que no pierdan el hilo. Hechos 2, 24, Dios resucitó a Cristo. Romanos 8, 11, el Espíritu de Dios lo levantó de los muertos. Y nuevamente, Romanos 1, 19, no, perdón, Efesios 1, 19, o 20, 1, 20. Pero en la Biblia de las Américas, ¿lo puedes poner, por favor? Ese poder obró en Cristo. Entonces, ¿qué está pasando acá? Porque no quiero que nos confundamos en esto. Porque aquí está la Trinidad actuando. El Padre en el trono celestial. El Hijo en su humanidad, no en su divinidad. La divinidad de Dios, de Cristo, nunca murió. Es imposible. En su humanidad, muerto. Porque sí murió. Y el Espíritu Santo viene a resucitar a Jesús, ¿verdad? ¿Verdad? Pero ¿cómo lo resucita? ¿A poco le dice, Jesús, ya? Lo resucita con el poder de Dios. Pablo está hablando de un poder. Y de hecho los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo no es una persona. Dicen que es una fuerza. Y versículos como estos se lo usan como para decir, mira, a quien resucitó a Jesús fue una fuerza. No fue una fuerza, fue un poder. Pero ministrada por una persona. ¿Quién lo ministró? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, ¿puedes poner otra vez Romanos 8:11? Perdón. El Espíritu Santo que estuvo ahí ministrando poder, ¿hoy dónde está? Entonces, si el Espíritu Santo que tiene el poder y que ministró a Jesús para resucitarlo, ¿crees que ya se le acabó el poder? Por eso Pablo dice, yo oro para que ustedes conozcan lo que ya tienen. Tienen un poder que fue el mismo que el Espíritu Santo usó para resucitar a Jesús. ¿Cómo se ve ese poder en práctica en la vida del creyente? Los espero el domingo. ¿Vale? Porque es donde vamos a ver la aplicación. Lo que yo quería esta noche era establecer este fundamento. Porque si entrábamos directo a una aplicación, si así con un fundamento, sí o no, nos cuesta creer que esto lo tengamos. Dices, ¿cómo es posible que yo tenga este poder y a la primer tentación caigo? ¿Cómo es posible que diga la Biblia, porque no es el pastor, es la Biblia, cómo es posible que la Biblia me dice que tengo el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos y a la primer mentira así se me va? ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? Y una de las razones del por qué nos cuesta creer todo esto, y vaya, voy a poner esta analogía. Somos como soldados que vamos a la guerra con
todo el equipo, pero no sabemos ni lo que llevamos. Somos cristianos que estamos caminando en una batalla espiritual, pero no sabemos lo que tenemos. No sabemos lo que ya se nos fue dado. Por eso la oración de Pablo no es oro para que reciban poder, no. Es oro para que sepan lo que ya tienen. Jesús lo dijo. Hechos capítulo 1, verso 8. Y recibiréis cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Significa que si el Espíritu Santo ya vino con nosotros, el poder de la resurrección, el poder que usó el Espíritu Santo para resucitar a Jesús de los muertos, es el mismo poder que hoy tenemos. Quiero concluir entonces con esto. Número 1, el evangelio que tenemos, hermanos, es un evangelio poderoso. Dijimos que está envuelto en un pacto, el pacto de redención, el pacto de salvación, un pacto que es eterno. ¿Se acuerdan cuándo comenzó? Antes de la fundación del mundo. Un pacto de amor, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo. Y un pacto consumado, completo, nada que agregar. Y este evangelio poderoso nos hace un llamado poderoso. Y dijimos que el llamado es como una moneda con dos caras. Por un lado, el llamado a servir. Pero por otro lado, y creo yo, podría ser el más importante porque tiene que ver con intimidad, con Dios, nuestro tiempo con Él, es el llamado a conocer lo que ya tenemos. Y conocer más y mejor, no solo lo que ya tenemos, sino quien ya está con nosotros. Y es aquí, mis hermanos, donde a veces, como reformados, nos perdemos un poquito. Porque si bien muchos venimos tal vez de excesos o desórdenes que tenían que ver con el Espíritu Santo, podemos irnos al otro lado del péndulo, ignorar al Espíritu Santo. Y las dos cosas no están bien. El Espíritu Santo es una persona. Y por lo tanto, nuestro llamado, mis hermanos, es a relacionarnos con Él. Y yo quisiera terminar esto, que nos diéramos unos minutos para orar y que tengas un momento de comunión con el Espíritu Santo. Y si no lo conoces, es válido. Se vale. Preferible que le digas, Espíritu Santo, no te conozco, pero quiero conocerte. Porque ese es tu llamado. Conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Inclina tu rostro y ten un momento de comunión con Él.